Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Espero que me escuchen bien, que puedan ver ok la imagen. Vamos a empezar la sesión de esta noche. Bien. Bueno, bienvenidos. Genial. Este es un seminario semanal que brinda New Capital Securities. Se dan todas las semanas, son 2 semanales. Este es el primero de esta semana, ya que nos toca hoy en la noche análisis del mercado financiero y mañana a la mañana 10:30 AM toca el de análisis en vivo. Bien. Ambos seminarios, organizados por New Capital Securities, son gratuitos y de libre acceso para todos ustedes. Por supuesto, siempre están invitados a que puedan participar y acompañarnos. Este es el email del área de soporte de New Capital. Si ante cualquier duda, por supuesto, se pueden contactar, mandar un email, mandar su consulta, que por supuesto los ayudaremos a canalizar entonces la respuesta. El día de hoy vamos a hacer entonces un análisis del mercado financiero en general. Vamos a estar leyendo noticias, dando algunos tips y revisando algunas oportunidades de inversión que se hayan dado con anterioridad y si tenemos algún interesante para dar en este momento. Bien, me voy a presentar para aquellos que no me conozcan. Mi nombre es María Emilia Jiménez, soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Tienen ahí en la imagen en mis redes para que ustedes se contacten conmigo ante cualquier duda también, ¿sí? Vamos a empezar entonces con la lectura del mercado de hoy. Vamos a utilizar en primera instancia el boletín diario que también provee New Capital Securities de forma gratuita de lunes a viernes a los mails de todas las personas que estén inscritas, ¿sí? Vamos a empezar entonces, como hacemos siempre, leyendo la sección de introducción, estas noticias que son las más relevantes de la jornada, ¿sí? Vamos a empezar leyéndolas y analizándolas a cada una de ellas. Vamos con la primera. ¿Qué tenemos? El gobierno estadounidense, según lo que han dicho en la Casa Blanca, ¿quién fue el que dio esta información? En una rueda de prensa la dio el asesor económico de la Casa Blanca que se llama Jared Bernstein. ¿Qué ha dicho él? Ha descartado la posibilidad de que la economía vaya a caer en una recesión, ¿sí? ¿Qué es lo que sostiene? Que hay una solidez en el mercado laboral, ¿sí? Y que esto justamente es lo que él ve como una fortaleza en la economía y que concluye en que mientras haya una fortaleza en el mercado laboral, el gasto del consumidor se va a mantener estable. Y por supuesto generaría esto una expansión. Esa es la postura de él. Obviamente hay otras posturas de otras personas que también integran, digamos, la parte oficial, como la Reserva Federal también, que ven las cosas un poco diferentes. Pero ¿por qué se les trae esta información? Porque para que ustedes vean que también hay otros miembros, que también de otras personas que representan y que están dentro del Estado en diferentes roles, también tienen diferentes visiones, ¿sí? Y más que todo en situaciones en las que son complejas, siempre va a haber partes que sean muy alarmistas, otras que sean muy relajadas, otras que sean intermedias, otras que miren para otro lado. Siempre va a pasar de eso. En este caso, dado la solidez del mercado laboral, que es real en este momento, él sostiene entonces que estamos tranquilos. Aquí tengo que Alexandra dice, pero eso sería a corto plazo. Y es lo más seguro. El tema es que si el desempleo empieza a subir y este indicador se deteriora, ahí sí ya su, digamos, su fundamento ya quedaría un poquito de lado. No sería tan interesante. Así que sí es bien, es real que tenemos que vigilar el mercado laboral para ver cómo funciona, cómo anda en estos días. Eh, de momento eso sí está sólido, ¿sí? Y hasta que eso no retroceda, es muy difícil hablar de un contexto más recesivo. Entonces, ¿qué es lo que
siempre se tiene en cuenta, ¿sí? Se los hago recordar. Es el tema de que la economía crece, es decir, que cuando el PBI crece, se tiende entonces a aumentar las ventas, aumentar la producción, aumentar el empleo. Entonces, aumentan las ventas, aumenta la producción, aumenta el empleo. Y si aumenta todo esto, por supuesto, aumenta el consumo. Y esto genera, el aumento del consumo genera más aumento de PBI. Entonces, como esto está sólido, es por eso que lo ve de esa forma. Pero cuando el empleo ya empiece a dar este tipo de información distinta, el consumo se va a resentir. Si se resiente el consumo, se resiente la producción y se resiente la venta. Y por lo tanto, el PBI, y estaríamos ya en, en el otro lado. Estaríamos ya ante un tinte más recesivo, ¿sí? Así que vamos a seguir de cerca entonces este indicador, que es un indicador económico muy importante. eh, ¿Y qué pasa? Además, el hecho de que el indicador del empleo, en este momento el desempleo está en un 3,6%. Esta cantidad de desempleo se considera todavía pleno empleo. ¿Bien? Entonces, mientras el número esté incluso por debajo del 5%, todavía se considera pleno empleo. Así que esto hay que revisarlo, se ha mantenido estable, pero el hecho de que el número esté en este valor es como que le da lugar a la Reserva Federal para empujar más las tasas de interés hacia el alza. Como todavía ven que uno de los indicadores económicos todavía está bien, no se resiente, entonces a la Reserva Federal le da camino libre para seguir aumentando las tasas de interés mucho más, porque todavía tienen margen para hacerlo. ¿Se entiende? El día que la tasa de desempleo empiece a subir, ya no va a haber tanto margen libre para subir la tasa de interés, porque ya va a haber algo que va a estar mostrando que evidentemente hay una situación de alarma. Bien, así que entendemos por qué esta postura. Por eso se los quiero explicar en este momento, por eso este tema fue incluido en el boletín de hoy, para que se vean diferentes perspectivas. Entonces, al interpretar diferentes perspectivas, es mucho más fácil llegar a una conclusión. Por otro lado, están disminuyendo las tensiones en el mercado. Se ha visto desde ayer que se viene viendo que el mercado está un poco más relajado, un poco mejor a Wall Street. ¿Por qué? Porque se estaba hablando en una primera instancia de que las tasas iban a subir a un 1%, pero de repente ya la expectativa es que suba o un 0,75 o un 0,50. Cuando el día 27 de julio, todavía falta, estamos en 19 recién. Entonces, el hecho de que ya se esté barajando que la posibilidad sería de una baja más leve, no como el 1%, entonces eso ha hecho desde un punto de vista meramente especulativo que el mercado se relaje. Pero es exclusivamente especulación. ¿Por qué? Porque la tasa de inflación no ha hecho otra cosa que crecer. Recordemos que la inflación estaba en un 8,6, se esperaba un 8,8 y terminó siendo un 9,1. Realmente ese nivel de inflación es bastante elevado, ¿sí? Entonces, el hecho de que tengamos ese nivel de inflación indica que tenemos más presiones. Bien, entonces la lógica nos diría que las tensiones todavía deberían continuar. Todavía debería haber una situación de estrés en el mercado. Pero como en vez de subirlo a un 1%, lo van a subir 0,75, el mercado lo interpreta como positivo, cuando no lo es, en realidad. Lógicamente. Especulativamente sí. Algunos miembros de la Reserva Federal habían mencionado la posibilidad del 1% y al ver que no van para allí, se han relajado. Sí, sí cabe la posibilidad, ¿sí? Mientras más sube la inflación, más posibilidad hay de que más suban las tasas. Es
como esa frase que dice está mal, pero no tan mal. Se sigue estando mal, pero no tanto. Entonces por eso se relajan. Esa sería la comparación para que se entienda. Entonces, los índices bursátiles han reaccionado un poco más tranquilos. Se los voy a mostrar ahora que estamos aquí viendo las imágenes y vamos a ver entonces las bolsas y vean ustedes la reacción que ha tenido el Standard Poor's 500, que había sido lo último que habíamos visto en este caso. Vimos que esta era la resistencia más interesante, el precio cayó, rebotó en este soporte y después cuando cayó nos quedamos esperando a que llegue este soporte. No lo hizo, al cual llegó. Ven, si yo marco ahí el cursor, en vez de llegar al soporte de la diagonal, llegó a un soporte horizontal compuesto por estos puntos de acá, de estos dos, este tercero y este cuarto, este soporte, digamos, horizontal. A partir de ahí el precio rompió la primera resistencia, rompió la acá no fue exacto y se volvió a ir hacia arriba. Entonces aquí se puede ver que más allá de que el precio ha fallado, no nos dejó ninguna entrada, salvo este rebote hacia la baja, no nos dio de forma prolija ninguna otra. El precio se ha ido con mucha fuerza hacia el alza por esta expectativa, digamos que no tiene tanto sentido, pero es una expectativa positiva de que esté mal, pero no tan mal. ¿Bien? Aunque la inflación está mal y está muy mal, porque un 9,1% de inflación es para estar alarmados, más si sube de un 8,6% y mucho más si supera las previsiones que se tenían, con creces. ¿Sí? Sí, ya se estaría saliendo del canal bajista. Y sí, hay que esperar a que vuelva al soporte. Exactamente. Puede ser que lo cambie, pero momentáneamente, porque realmente para que esto cambie, todo esto haga un cambio real a una tendencia alcista. Las tendencias alcistas son de largo plazo, estamos en 4 horas. ¿Cuánto tiempo debería pasar en días para tener una tendencia alcista completa? Sería bastante complicado. Y una tendencia alcista a largo plazo necesita tener un sustento que genere y que soporte esa subida. El tema es que eso no está. Es simplemente una relajación del momento, pero no hay un fundamento sólido como para que eso continúe de esa forma. Ese es el tema, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Vamos a ir primero vimos el Standard Poor's, vamos a ver el Dow Jones. Y aquí les voy a mostrar entonces con el cursor qué fue específicamente lo que ha sucedido. Y en este caso, el precio. Aquí nos dio la venta, que yo recuerdo que Alexandra había comentado que le había tomado. Excelente. El precio cae a este mismo soporte, digamos, acá un poco más improlijo. Rompe la resistencia y acá hace un pullback y sí rebota. Pero igual el tema es que las compras no eran una opción que uno esperaba. Al contrario, uno venía esperando ventas. Entonces, por más que la compra haya sido prolija en pullback, no era algo que nosotros estábamos esperando. Por ende, no era algo que íbamos a operar desde un punto de vista fundamental. Exacto, no lo teníamos en vista, por más que haya sucedido. Entonces, por eso no íbamos a responder, digamos, ante esa formación. ¿Sí? Y bueno, acá lo que hay que esperar simplemente es que esto se vaya diluyendo o bien que la subida continúe, esta subida, pero que haya algo que la sustente en el largo plazo. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Quizá en unos días tenemos noticias que nos hacen ver y cambiar la perspectiva. Quizá de momento la inflación empieza a ceder, las tasas no son necesarias que suban tan rápido, es más, hasta las reduzcan, quizá se termine el conflicto entre Ucrania y Rusia, quizá China deja de tener esa política de cero contagios, quizá, pueden pasar miles de cosas, o no. Entonces, eso es algo que
guste o no, se va viendo día a día. El mercado es súper dinámico día a día. Se generan estos cambios y tenemos que tener la posibilidad de hacer un buen seguimiento para no perdernos de nada. Bien, nos queda entonces ver desde los índices el, es- el Nasdaq, perdón. Ahora acá tenemos una línea que se ha movido un poquito. A ver, voy a arrastrar esta. Ahí. Ah, no. Un momento. A ver que quiero ver cuál es la línea que se me ha movido. Siempre es mejor ver desde un punto de vista más. Un segundo. Ahí. Bien. Ahí me gusta más. Entonces estas otras líneas que se pusieron mal, las sacamos, ¿sí? Bien, ahí estamos más prolijos. Volvemos. Siempre cuando ustedes quieren ver esto, reduzcan la imagen para tener una mejor perspectiva. Entonces, acá terminamos con el Standard Poor's 500, que también tuvo una reacción interesante de rebote hacia la baja y de repente subió. En cambio, en este caso sí nos dio esta posibilidad bastante interesante, que habría que ver acá, que esta operación sí se esperaba, la venta en la resistencia. Entonces, reducimos temporalidad a 1 hora y aquí hacemos un zoom y podemos ver que acá se valida el nivel, el precio frena y aquí, ¿cuál sería entonces la señal? Porque no tenemos señales tan interesantes. La única serían estas tres velas, pero esta vela miren dónde termina. O sea que en 1 hora no nos da la señal. Exacto, no hay. A ver si lo vemos en 30 minutos. Acá ya sí. Tenemos esta vela verde, esta roja y esta roja, que acá sí nos daría una entrada de estrella de la... Ahora, no todos están dispuestos a bajar la temporalidad a media hora. O sea, que aquellos que tienen un perfil de riesgo más alto, sí la toman, y aquellos que tienen un perfil más conservador y que se centran en las temporalidades más altas, no. Entonces, todo depende de la temporalidad con la que cada uno opere. Pero, más allá de que sí o que no, la entrada está, ¿sí? Dependiendo, reitero, quién sea el que está haciendo el análisis y la operación. Pero es el único de los tres, digamos, entre el Standard Poor's, el Dow Jones y el Nasdaq, que nos da la posibilidad de venta ante ese rebote. Acá me están mencionando también los índices europeos, los vamos a buscar, ya mismo los buscamos, porque obviamente ese sentimiento se va contagiando en los activos de renta variable. A ver, ya llegamos, que los tengo al último. Acá estamos, tenemos el CAC 40, ¿sí? Que acá el último rebote sería aquí, una venta por acá. Acá, ¿cuál es la señal que tenemos? De paso, para repasar, hago otro zoom más. Y la señal estaría dada por esta vela verde de acá, en 4 horas, ¿no? Y esta vela roja de acá. Ahí, cuando cierra, tenemos la vela interna. Entonces ahí se da esta venta, que dura 8 horas. Y a partir de ahí el precio se va hacia arriba y los patrones, como nosotros no tenemos planificado comprar, entonces no es algo que vayamos a seguir, ¿sí? Esto con respecto al CAC 40. Con respecto al DAX 30, acá no tenemos nada. No tenemos señal. Al IBEX 35, a ver qué fue lo que se dibujó acá.
Estas eran de corto plazo. Las saco. Acá tampoco. Pero más allá de todo, lo que quiero que vean es que Francia, alcista. Em, Después, Reino Unido, alcista. Después, España, alcista. No, perdón, esto es Alemania, disculpen. Esto es Reino Unido. Acá estamos en Reino Unido, también alcista. ¿Sí? Y Wall Street, es decir, Estados Unidos, con Dow Jones, Nasdaq y Standard Poor's, todos hacia el alza. ¿Mm? Les quiero mostrar, mientras vuelvo al principio, otro activo que también es tomado como activo de riesgo que se ha estado fortaleciendo bastante. ¿Mm? Vamos a ver, que se me carga aquí la página, que es Bitcoin. ¿Mm? Es un activo que es de alto riesgo y que se ha fortalecido de una forma bastante interesante. Miren qué prolijo que ha sido con los niveles, ¿sí? En el sentido de que ha tenido sus rebotes acá abajo, acá rompió, acá volvió a apoyo y volvió a subir. ¿M? Entonces, todo este movimiento que ha tenido Bitcoin hacia el alza va de la mano con los movimientos también hacia el alza que han tenido las bolsas americanas y europeas. Y todo esto también tiene otro motivo por detrás, mucho más importante, que quizá no puede ser que no se hayan dado cuenta, ojalá que sí, y se los voy a mostrar ahora, y es el dólar. Miren cómo se ha debilitado. ¿Mm? Llegó a este máximo, llegó a este soporte y lo rompió, rompió y ahora se está acercando a este. El dólar se ha tornado bajista, no ha encontrado un soporte en el cual rebotar, porque esto no es un rebote, para nada, ¿sí? Y todavía sigue cayendo. ¿Mm? ¿Por qué cae el dólar? Porque subió mucho. Y porque llega un momento en que todos los que empiezan a ganar mucho dinero, porque compraron, por ejemplo, quizá acá abajo o acá abajo, todos los que han ido hacia arriba y tienen una buena ganancia, toman ganancias y se van, ¿sí? Cierran la operación y listo. Entonces todo ese dinero de repente sale y el precio genera estos retrocesos. Eso no quiere decir necesariamente que haya un cambio de... Simplemente significa que se están tomando beneficios. ¿Sí? Cuando tenemos una tendencia bajista, a ver si las puedo dibujar. Cuando tenemos una tendencia bajista que va así, va hacia la baja, obviamente, las personas que tomaron posiciones cortas, quizá acá, acá o acá, cuando llega a este punto, han ganado mucho con sus posiciones cortas. Y de repente las cierran, empiezan a cerrar todas las operaciones cortas. Entonces esa presión bajista empieza a ceder. Como cede la presión bajista, la presión alcista empieza a ganar. Aumentan la cantidad de posiciones largas y entonces se empieza a, opción 1, generarse nuevamente otra tendencia hacia el alza o simplemente un retroceso para continuar con la tendencia bajista. ¿Sí? Pase lo que pase, la realidad es la misma. La realidad es la toma de beneficios. Ahora, el escenario 1 es que realmente se haga un cambio de tendencia, que para eso necesitamos fundamentos que sostengan el cambio de tendencia en el largo plazo. Sin eso no hay forma. ¿Mm? Y la otra es que simplemente sea un rebote desde el punto de vista técnico. Un rebote técnico porque el precio llegó a algún punto interesante, entonces se genera un retroceso para una continuación de la tendencia hacia la baja. ¿Sí? Entonces, si los rebotes son técnicos, lamentablemente son de corto plazo. ¿Se pueden aprovechar? Sí, por supuesto. Se pueden aprovechar, pero son del corto plazo. Si buscamos algo más de largo plazo, necesitamos fundamentos que sostengan la tendencia alcista en el largo plazo. Si no, va a ser bastante difícil que eso suceda. ¿Sí? ¿Se entiende entonces lo que he explicado hasta el momento? Espero que sí. Si alguien tiene alguna duda, por favor, me avisa.
Genial. Bien, vamos a ver entonces ahora más noticias aquí para ir entendiendo el porqué de algunos movimientos. Un segundito. Acá estoy. A ver, vamos a ver las siguientes noticias. Acá tenemos, ¿qué sigue? La que sigue es con respecto al dólar. ¿Y qué es lo que dice? El dólar ha perdido posiciones el comienzo de la jornada de hoy, también lo viene haciéndose hace unos días, y se está acercando a mínimos, a mínimos de una semana. ¿Y qué es lo que pasa? Lo mismo que veíamos antes. Los traders rebajan las expectativas de que la Reserva Federal suba los tipos tanto como que, como un 1%. ¿Por qué? Porque piensan que va a ser 0,75 o 0,50. Entonces, al pensar que se va a acelerar, pero no tanto, se calman. ¿Mm? Pero esto es algo especulativo y es del corto plazo, porque por más que no sea tanto, la realidad es que sube igual. ¿Mm? La realidad cambiaría si en vez de decir, bueno, no subimos un 1%, lo que hacemos es mantenerla igual a la tasa, es decir, en el mismo valor. Eso sí cambia la situación. O en vez de un 1% suba, lo que vamos a hacer es reducirla 0,10. O sea, casi nada, pero la vamos a reducir. Ahí la situación es otra. Pero si en vez de subir un 1%, subimos un 0,75, la realidad es la misma, simplemente que más suave. Pero la realidad es la misma. Las tasas se suben porque me urge combatir la inflación. ¿Sí? Eso es lo que hay que ver. Que hay situaciones que como no cambian la realidad, no son fundamentales, que justamente es lo que les explicaba en el gráfico de recién. No está el fundamento necesario para generar un cambio de tendencia. Simplemente es un factor que no es tan relevante, más especulativo, que da lugar a los llamados rebotes técnicos, ¿sí? Que puede ser este el que se esté dando. Para que continúe siendo un rebote técnico, lo que tiene que suceder es que no existan fundamentos nuevos. Pero si de repente tenemos algo nuevo, ya la cosa va a cambiar, ¿sí? Vamos a ver la última noticia de la sección introducción, que acá es bastante interesante porque sigue presionando a los mercados a que vayan hacia la baja, que es que las fuerzas rusas han seguido bombardeando las ciudades en Ucrania. Hay intensos bombardeos sobre Sumi, está en el norte del país. Hay varias secciones, digamos, regiones del sur. Eso han informado hoy las autoridades de Ucrania. ¿Qué significa esto? Que las tensiones siguen. Y si las tensiones entre ambos interesados, siguen, entonces la realidad no cambia. Sigue habiendo un motivo para que el mercado esté con incertidumbre. ¿Mm? Entonces, si esto se intensifica mucho, realmente los mercados se van a ver golpeados. ¿Sí? Bien, el día de hoy hubo un dato muy interesante, que es justamente el IPC de la zona euro, que se dio a las 4 de la mañana, horario de Perú, ¿bien? Y que bueno, fue de impacto alto y es muy interesante para tenerlo en seguimiento porque la zona euro, digamos, o la moneda euro es una de las monedas más importantes. Vamos a ver entonces qué fue lo que sucedió o cuál fue el dato que mostró, digamos, el euro. Vamos a buscar entonces. Acá lo tengo. Un segundito. Em, Acá. El IPC de la zona euro, que se publicó justamente el día
Disculpen, se me fue levemente el internet. Perdón. Bien, volvemos acá. Ahora espero que me escuchen bien. Tengo un poco inestable la red, ¿sí? Lo que les estaba mencionando, no sé si alcanzaron a escuchar, es que el IPC de zona euro está en un 8,6, ¿sí? Está muy cerquita de la inflación de Estados Unidos y es una inflación elevada, sumado a que zona euro ya en cualquier momento tienen que empezar a subir la tasa. Se especula que va a ser una subida de 25 puntos básicos, es decir, que la tasa desde cero va a pasar a ser 0,25, lo cual es muy bajista, súper bajita, de acuerdo o en comparación con las tasas de los otros países. Pero realmente, tener una tasa de un 8,6 de inflación y tener una tasa de 0% de interés es absolutamente descabellado. ¿Mm? ¿A qué me refiero con esto? Para que ustedes realmente lo vean lo que significa. Se los explico acá. Vamos a hablar ahora de lo que se llama tasa real de interés. ¿Qué es la diferencia entre la tasa de inflación y la tasa de interés? O lo que sería el IPC y la tasa de interés. ¿Sí? Vamos a dar un ejemplo de un país X, donde este país X tiene un IPC, una inflación del 5%, y su tasa de interés es del 3%. ¿Qué significa? Una persona que vive dentro de este país X, lo que hace es abrir un plazo fijo con, por ejemplo, $1.000. ¿Qué significa un depósito a plazo fijo? Va al banco, deposita sus $1.000, lo deja por un tiempo determinado, por ejemplo, 30 días. Al cabo de 30 días, esa persona recibe una tasa de interés como compensación por haber dejado su dinero bloqueado en el banco sin poder moverlo. Recibe una compensación del 3% anual por esos $1.000. Obviamente es muy poco dinero, pero lo recibe, ¿sí? A ese 3%. Pero cuando lo recibe, a ese interés de un 3% anual, resulta que tiene una inflación del 5% anual. Significa que esta persona no ganó dinero por mantener su dinero depositado en el banco. Al contrario, perdió. ¿Cuánto perdió de estos $1.000? Perdió el 2% al año. No le convenía depositar ese dinero en el banco, porque la tasa de interés es menor a la inflación. Deberían estar bastante parejas, ¿sí? En el caso de zona euro, el IPC está en un 8,6 y la tasa de interés está en cero. Es decir, que si yo deposito dinero en el banco, primero no me pagan nada y encima, cuando saco el dinero del banco, vale un 8,6 menos al año. ¿Tiene sentido? No, no lo tiene. Entonces las personas no van a querer mantener ese dinero depositado en el banco porque no tiene sentido, porque pierden dinero. Si ellos no depositan el dinero en el banco, ¿qué van a hacer con ese dinero? Si no lo ahorran, lo van a gastar. Y si gastan mucho, ¿qué pasa con la inflación? Sube cada vez más. Por eso es que se sube la tasa de interés. Si yo subo la tasa de interés, por ejemplo, a un 10%, la persona, entonces, al cabo de un cierto periodo de tiempo, recibe una tasa del 10% anual sobre su capital, pero cuando le resta la inflación, le queda una diferencia a su favor, ¿sí? De un 1,4%. Entonces esa persona va a terminar ganando en realidad, tasa de interés real, un 1,4% anual sobre su depósito inicial. Entonces ahí sí tiene sentido. Entonces la persona sí se va a ver motivada a dejar su dinero depositado en el banco, a no gastarlo, y entonces ahí sí
la inflación va a disminuir porque esas personas no gastan el dinero, no lo consumen, sino que prefieren ahorrarlo, porque reciben una retribución interesante para hacer esto. ¿Se entiende? Entonces, ustedes, más allá de la tasa de interés de un país, lo que tienen que ver es la tasa de interés real. Esa es la clave. El tema es que la mayoría de los países están teniendo una tasa de interés real negativa. ¿Mm? El IPC de Perú habría que buscarlo en internet porque la verdad no lo recuerdo, pero lo podemos buscar. Podemos poner inflación. Acá tenemos la inflación acumulada, supongo que será anual esto, ha sido de un 2%. Quiero creer que esto es anual. A ver acá. Un segundo. Quiero corroborar el dato. No, me parece que es más. No, no puede. Era mensual. Sí, me parecía. No. Acá, interanual es 7,5. Esa es la inflación. Interanual. ¿Mm? Comparada año a año. ¿Mm? Ahora hay que ver que acá la inflación que se ha acumulado en este año es del 2,2%, pero interanual comparada año con año es 7,5. Hay que ver en realidad desde cuándo se mide, porque una cosa es desde principio de año, que van 7 meses, y otra cosa es de año a año, es decir, de julio a julio. Eso es lo que hay que ver bien en detalle. ¿Sí? Bien, entonces eso hay que compararlo entonces con la tasa de interés y ahí sacar entonces la conclusión si realmente mantener el dinero depositado en el banco tiene sentido o no. Eso cada uno lo tiene que evaluar, tiene que sacar las cuentas y ver si realmente tiene sentido o si no lo tiene. ¿Mm? Bien, les muestro un poco sobre el boletín. Entonces aquí está, además de el informe diario, digamos la parte de introducción, la parte de el resumen de noticias interesantes. Después tenemos resumen de commodities, de acciones y de divisas. Más abajo tenemos análisis de 15 activos por día. El día de hoy analizamos petróleo, gas natural, trigo, en cuestión de commodities. En acciones vimos Cisco System, Nvidia, General Electric, Netflix, Apple, IBM. Y con respecto a divisas vimos euro neozelandés, dólar rublo, canadiense yen, australiano franco, dólar real y australiano dólar. A ver, acá tengo una pregunta. Hay una pregunta con respecto al gas. En el boletín de la semana pasada y creo que en el de hoy salió una señal de compra, pero mi pregunta es por qué no concuerda el número que sale para comprar con el de la plataforma viendo el gráfico, pues no seguía, pero tenía esa duda. ¿Qué otro? Ah, no, es el mismo gas. Lo que sucede puede ser es que se actualice el precio. Simplemente eso. ¿Mm? Eso puede ser, que se actualice el precio de el punto de referencia. Bien, pero lo que se usa es el mismo. Por eso está bueno que mantengan actualizados, se mantengan actualizados con respecto a la lectura del boletín para enterarse, digamos, de esos posibles cambios, ¿sí? Que no siempre suceden, pero a veces sí. Entonces, en cada boletín, como ven ustedes, está el gráfico con las flechitas verdes si es para compra, la opción, la posibilidad, si es roja, es en venta. Y aquí están las noticias, digamos, que tienen que ver directamente con el activo en cuestión. Y aquí está el precio específico para tener entonces de referencia para cada uno de los activos que se van analizando. Bien, así que es muy completo
Y por supuesto los invitamos a que se suscriban. Es una herramienta gratuita que la pueden aprovechar. Bien, les muestro cómo hacer para suscribirse al boletín. Ingresan a la página newcapitalsecurities.com, que es esta que les estoy mostrando por acá. Aquí están los servicios que provee New Capital, como asesoría y educación financiera, varios programas y cursos. Aquí está la parte de los seminarios. Mañana los invitamos a que estén en este en vivo. Así que le dan clic aquí al botón Regístrate, 10:30 AM Perú, 12:30 PM Argentina, Chile. Y vamos a ir a la parte de suscripciones y les quiero mostrar cómo hacer. Aquí, suscripciones, donde dice reportes diarios. ¿Qué van a hacer? Completan sus datos, le dan clic al botón Regístrate y listo, ya quedan entonces suscriptos para recibir este boletín de lunes a viernes en su mail. Muy interesante, por supuesto, para que se mantengan siempre actualizados de todos los cambios que pasan, digamos, en el mercado a diario. Y por otro lado, les recomiendo que completen esta solicitud de cuenta demo aquí con sus datos. También le dan clic al botón solicitar y de esa forma les va a llegar un mail con un link para que ustedes instalen esta plataforma que se llama MetaTrader 4 en su computadora. Al tenerla instalada, por supuesto, van a poder mantenerse actualizados de absolutamente todo lo que va sucediendo con respecto a los precios. Van a poderse mantener actualizados con respecto a los cambios que hay en las líneas. Y van a poder entonces estar al tanto de lo que sucede con cada una de las cotizaciones de los activos que ustedes siguen. Aquí tenemos en pantalla el oro, uno de los activos que estuvimos viendo la semana pasada. Tiene una presión bajista muy grande. Entonces, para que realmente el oro demuestre que tiene fuerza, sí o sí necesita romper esta resistencia y mantenerse por encima de acá en primera instancia. Pero realmente para romper por completo la fuerza bajista necesita romper esta resistencia que está por acá. Es bastante complicado el escenario del oro, pero recuerden que el oro responde a un dólar bajista. Mientras más bajista se torne el dólar, más alcista se tornará el oro. El oro para subir necesita un dólar débil, pero ¿durante cuánto tiempo el dólar podrá estar débil? ¿Sí? Tiene que haber algo realmente que lo debilite y que lo sostenga débil. ¿Sí? Ahí está entonces la razón que nosotros tenemos que estar pendientes. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Les muestro un poco más. Acá está New Capital Group y las empresas que lo componen. Aquí están los cursos disponibles en la página, que son de diferentes temas, muy interesantes todos. Bien, acá me preguntan si Bitcoin va al alza. Sí, ya está yendo al alza, como se los mostré acá. A ver, ahí vuelvo al gráfico. Ya está yendo al alza, como las bolsas. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿continuará al alza? Y la respuesta es la misma que el oro. Sí, mientras el dólar se lo permita. Si el dólar se vuelve a fortalecer mucho, lo más probable es que Bitcoin termine también retrocediendo. ¿Mm? Porque el dólar no se lo estaba permitiendo. ¿Por qué subió ahora? Porque tomó fuerza, porque el dólar cayó. Y los inversionistas se volvieron un poco más arriesgados. ¿Sí? Y el cobre también por lo mismo. El dólar mueve el mercado por completo. Pero sumado a eso, el cobre es un activo que es muy demandado por China. Y si China tiene tantos problemas, no va a demandar cobre. Y demanda muchísimo cobre. Entonces el cobre se ha deprimido básicamente, digamos, por China. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Tenemos acá un tema doble.
el oro, perdón, el cobre que se mantiene débil por el dólar y también por China. ¿Sí? Así que necesitamos que China vuelva a abrirse, no se cierre tanto con las restricciones y que normalice la demanda de las materias primas que suele demandar seguido. ¿Mm? Fundamentalmente es muy difícil que esto cambie. Es bastante difícil. No se ve que el mercado en el corto plazo lo vaya a hacer. Así que vamos a tener que tener bastante paciencia, sí aprovechar los movimientos del corto plazo, es decir, todos los rebotes técnicos. Es momento ahora de aprovechar los rebotes técnicos, porque va a ser quizá lo único que de momento nos dé posibilidad de hacer entradas, ¿sí? Pero todo lo que tenga que ver con lo fundamental es bastante difícil que cambien las tendencias en el largo plazo. Es bastante eh, difícil, no digo que sea improbable, todo puede pasar, pero es un poco más complicado. Simplemente hay que tener un poco más de paciencia, ¿sí? A ver, espero que me escuchen de vuelta. Les decía que... ¿ahí me escuchan? Ya sí. Bueno, digo esto y vamos cerrando porque, bueno, tengo la conexión inestable, lamentablemente. Les decía que las líneas que hemos visto anteriormente simplemente no trazamos más porque el gráfico no le dimos seguimiento. Es cuestión de actualizar, buscar puntos de referencia nuevos y acá tenemos una línea interesante, esta de acá. ¿Sí? Ahí le ponemos bien. Ahí. Simplemente es copiarla. A ver, perdón. Se mueve ahí e ir viendo, ¿m? Ir trazando. Igual acá no hay mucho más que esto. ¿Sí? No hay mucho más que eso. Se puede trazar esa línea, que igual ya fue rota. Es decir, que en el corto plazo esto sí nos dio una entrada porque rompe y nos da esas velitas clímax. Pero son líneas de tendencia de corto plazo. ¿Sí? No mucho más que eso. Y a partir de ahí sí le pueden dar seguimiento. Quizás si las condiciones en China mejoran, el cobre tenga posibilidad de volver a ser demandado. ¿Sí? Más el dólar débil, si se mantiene así, el cobre tiene entonces posibilidades de valorizarse. Ahí sí. Bien. Bueno, vamos a ir cerrando entonces el seminario de hoy. Ya estamos prácticamente en horario. Y bueno, debido a mis condiciones de audio, espero que se haya entendido lo que hemos visto el día de hoy, que les haya parecido interesante y nos vemos mañana 10:30 AM, 12:30 PM
depende de dónde estén. El primer horario, Perú y Colombia. El segundo, Argentina y Chile, para hacer el seminario de análisis en vivo, donde vamos a continuar actualizándonos con lo que hemos visto hoy. Vamos a darle una actualización y de paso podemos hacer repaso de lo que hayan venido trabajando ustedes, ¿sí? De sus entradas, de sus seguimientos, sus análisis, para ver cómo van. Bien. Bueno, eso es todo entonces. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbanse al boletín, estén atentos a entrarse desde el día